Esta será una serie de 3 ejercicios sobre el efecto Doppler de los que se suelen poner en bachillerato. El número 10, dice que la bocina de un coche estacionado emite un sonido cuya frecuencia es 420 Hz. Calcula la frecuencia que percibe un ciclista que se mueve hacia el coche a una velocidad de 30 km por hora. Aquí tenemos una chica, una ciclista, que se está acercando hacia el coche que está en reposo. Esto simboliza el sonido emitido por la bocina del coche, y aquí el sonido llegando a la ciclista. Como sabemos, si hay un movimiento relativo entre el emisor y el receptor, ya sea que se acerquen o se alejen o viajen ambos en el mismo sentido pero uno a mayor velocidad que el otro, va a haber un cambio en la frecuencia. Cuando haya acercamiento mutuo, la persona va a oír una frecuencia mayor. Y cuando haya alejamiento mutuo, la persona oirá una frecuencia menor. Entonces, nosotros vamos a ponerle a este vector que hemos dibujado aquí, que es la velocidad de la persona, que es el receptor. Y aquí al coche vamos a ponerle que la velocidad de ese coche, la velocidad del emisor, es 0 porque está en reposo. Y la ecuación del efecto Doppler es súper sencilla en esta forma. F es la frecuencia que oirá el receptor. Entonces, para calcularla, hacemos lo siguiente. Multiplicamos la frecuencia que emite el emisor por el siguiente factor. Aquí ponemos velocidad del sonido más menos velocidad del receptor. Y debajo ponemos velocidad del sonido menos más velocidad del emisor. Y vamos a ver cómo trabajamos con esto. La velocidad del sonido es un dato conocido. Normalmente nos dicen que la velocidad del sonido la podemos tomar en el aire como 340 metros por segundo. Y luego, ¿cómo utilizamos los signos? Si hay acercamiento, ponemos más velocidad del receptor y ponemos menos velocidad del emisor. Y si hay alejamiento, ponemos menos velocidad del receptor y ponemos más velocidad del emisor. Así de fácil. Y tenemos esta forma general que nos permite calcular la velocidad del receptor. Entonces vamos a hacerla para este caso, que nos quedará lo siguiente. Tenemos la frecuencia del coche cuando está en reposo, 420 Hz, y ahora eso lo tenemos que multiplicar por lo siguiente. Ponemos la velocidad del sonido arriba y también la ponemos abajo. Ahora bien, tenemos que poner la velocidad del receptor. Como el receptor se acerca, tomamos, como dijimos, el signo más, pero tenemos que tener cuidado porque, como vemos aquí, la velocidad está en kilómetros por hora y nosotros tenemos que ponerla aquí en metros por segundo porque la velocidad del sonido la estamos usando en metros por segundo. Entonces esto es muy sencillo. Tenemos una velocidad del receptor que es 30 kilómetros por hora. La escribimos así, kilómetros por hora. Luego escribo el 30 y hago lo siguiente. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y una hora equivale a 3600 segundos. En definitiva, lo que podemos hacer ahora es simplificar. ¿De qué forma? Dividiendo numerador y denominador entre 1000. Entonces nos quedará que se nos va el 1000 y aquí nos queda 3,6. O sea que en definitiva, cuando quiero convertir
de kilómetros por hora a metro por segundo, lo único que tengo que hacer es dividir entre el factor 3,6. Entonces vamos a hacer la división de 30 entre 3,6 a ver cuánto nos da. Nos está dando 8,33, por eso vamos a borrar esto y vamos a ponerlo aquí, 8,33 metros por segundo. Entonces lo agregamos aquí, 8,33. Bien, y ahora tenemos que proseguir. Debajo tenemos la velocidad del sonido y tenemos que restarle la velocidad del emisor, pero el emisor está en reposo, o sea que no tengo nada para restar. Vamos a calcular esa frecuencia que evidentemente, como se están acercando, tendrá que ser mayor a 420 Hz. Y aquí tenemos el resultado 430,3 Hz. Problema 11. Calcula la velocidad de un tren que llega a una estación y la frecuencia de los pitidos que emite, sabiendo que una persona en reposo situada en el andén percibe una frecuencia de 650 Hz cuando el tren se acerca y 580 Hz cuando el tren se aleja. Entonces aquí tenemos las dos situaciones. Esto es el antes, cuando se está acercando. El tren será nuestro emisor y aquí tenemos a nuestro receptor. Y aquí cuando el tren se aleja. Sabemos que esta frecuencia es mayor que la que realmente emite el tren porque hay un acercamiento. Y esta frecuencia va a ser menor que la frecuencia real que emite el tren debido al efecto Doppler, porque aquí hay un alejamiento. Entonces vamos a emplear la misma expresión dos veces porque no conocemos ni la frecuencia del emisor ni la velocidad del tren. Por lo tanto, con estas dos situaciones vamos a generar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? La velocidad y la frecuencia del emisor. Entonces colocamos aquí la frecuencia que percibe el receptor. Esta es la frecuencia desconocida del emisor, velocidad del sonido arriba, velocidad abajo. Aquí tendríamos que poner más menos la velocidad del receptor, pero como está en reposo y es cero, no ponemos nada. Y aquí debajo, como hay un acercamiento, tenemos que utilizar el signo de menos. Lo que vamos a hacer ahora es transponer esto al primer miembro, multiplicando, entonces nos quedará, aplicando la distributiva, nos quedará 650 por 340, más por menos 650 por velocidad del emisor. Podemos hacer esta cuentita. La misma nos da 221.000. Así que vamos a sustituir esto y vamos a poner ese resultado, 221.000. Bien, y aquí ya tenemos una ecuación en la cual aparecen nuestras incógnitas, la velocidad y la frecuencia del emisor. Aplicando exactamente lo mismo, pero al segundo caso, si cuando se aleja, la frecuencia que percibe el receptor es 580, está en reposo, sigue en reposo, o sea, por lo tanto aquí no ponemos nada, pero cuidado que como ahora hay un alejamiento, aquí la velocidad del emisor la colocamos con signo de más. Antes fue con signo de menos. Ahora, ¿qué hacemos? Transponemos este denominador multiplicando en el primer miembro, entonces nos quedará 580 por 340, eso nos da 197.200. Vamos a ponerlo, 197.200. Y luego nos quedará más 580 por velocidad del emisor. Todo esto será igual a 340 y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Y como dije antes, tenemos un sistema con dos incógnitas, la velocidad del emisor y la frecuencia. Aquí nos faltó poner 340
por la frecuencia del emisor. Ahora sí, ahora está completo. Aquí tenemos las ecuaciones y observemos lo siguiente. En el segundo miembro tenemos, esto es idéntico a lo que aparece aquí, son idénticos, ¿verdad? Por lo tanto, podemos igualar esto con esto. Entonces nos quedará 221.000 menos 650 por velocidad del emisor. Todo eso será igual a lo que tenemos aquí. Bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Agrupar términos para poder calcular finalmente la velocidad. Entonces, por ejemplo, ponemos 221.000 y traemos restando el 197.200 y del otro lado dejamos el 580 y pasamos sumando el 650 y todo esto multiplicado por velocidad del emisor. Así que haciendo esta resta y dividiendo esta suma, vamos a obtener la velocidad del emisor. Esta resta nos da 23.800 y la suma 1.230. Hacemos la división y obtenemos la velocidad del emisor, tanto antes como después, porque esto no ha cambiado, la velocidad no cambia, es 19,3 metros por segundo. Si este tren como que no para, ¿no? Viene con esta velocidad, pasa frente a esta persona en la estación y sigue de largo con esa velocidad. Bueno, y ahora queremos calcular la frecuencia. ¿Y cómo hacemos? Bueno, podemos sustituir la velocidad o bien en esta igualdad para despejar la frecuencia o en esta. Nos va a dar exactamente lo mismo. De manera que si queremos emplear esta de aquí arriba, tenemos 221.000 menos 650 por la velocidad que hemos calculado, es igual a la frecuencia del emisor por 340. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Esta operación y pasamos restando el 340. Hacemos la operación y ahí tenemos la frecuencia realmente que emite el tren. Como vemos, esta frecuencia es menor que la que oye el receptor cuando el tren se acerca, pero es mayor que la que oye el receptor cuando el tren se aleja. Así que todo esto está perfecto y vamos con el siguiente ejercicio. Por último, tenemos este problema 12 que dice calcula la frecuencia que percibe una persona que va en bici a 10 metros por segundo alejándose de una ambulancia que circula en sentido contrario a 100 metros por segundo y cuya sirena emite un sonido de frecuencia 260 Hz. Datos, velocidad del sonido, algo que ya sabemos, 340 metros por segundo. Entonces, nuevamente, venimos a aplicar nuestra formulita, vamos a escribirla. Bueno, también hemos indicado V sub E es la frecuencia del emisor, que es la ambulancia, y V sub R es la frecuencia del receptor. Tenemos entonces la frecuencia del emisor, que es 260, y ahora tenemos que multiplicar por lo que dijimos antes. Velocidad del sonido arriba, velocidad del sonido abajo. Bien, se están alejando. Si están alejando, la velocidad del receptor tenemos que ponerlo con signo de menos. O sea que ponemos menos 10 metros por segundo y debajo la velocidad del emisor, que es la ambulancia, con signo de más. Entonces nos quedará más 100 metros por segundo. Bien, simplemente ahora hacemos operaciones y nos da 195 Hz. Recordemos que esperamos un resultado menor que la frecuencia real que emite la ambulancia, porque aquí lo que ocurre es un proceso de alejamiento de los dos elementos. Bueno, espero que haya quedado claro con estos ejercicios el efecto Doppler y recordarles simplemente que por favor no olviden suscribirse
Ahí denle al cuadradito rojo, denle al play y con eso me ayudan a que el canal crezca y pueda llegar a más compañeros que al igual que ustedes necesitan de estos conocimientos. También decirles que entren en listas y ahí tienen infinidad de problemas de examen y también hay un apartado dedicado a la EBAU o la PAU o como queramos llamarle de bachillerato. Bueno, muchísimas gracias.